Este sábado, Valencia se convirtió en el epicentro de una masiva manifestación en la que miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir la dimisión de las principales figuras políticas del momento, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La convocatoria fue organizada por diversas asociaciones políticas y movimientos sociales vinculados a formaciones como Podemos, Sumar e Izquierda Unida, pero rápidamente se sumaron miles de valencianos que, además de criticar al gobierno autonómico, también exigieron la dimisión de otras figuras clave del Ejecutivo Central, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. La manifestación, que reunió a un público variado en cuanto a edades, procedencia y motivaciones, se centró en denunciar lo que consideraron una gestión ineficaz tanto de la crisis económica como de la situación derivada de la DANA, depresión aislada en niveles altos, que ha azotado la Comunidad Valenciana en las últimas semanas. Antes de seguir con el vídeo, suscríbete si quieres que sigamos informándote día a día y acabemos con este gobierno. A lo largo de la jornada, se produjeron numerosas intervenciones, pancartas y gritos de protesta que reflejaron la indignación de los asistentes, quienes, según los organizadores, se sentían abandonados tanto por las autoridades autonómicas como por el gobierno central, especialmente tras los efectos devastadores que la DANA provocó en varias localidades de la región. Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención fue un incidente ocurrido en medio de la protesta, que no solo dejó constancia de la tensión existente entre los ciudadanos y los medios de comunicación, sino que también generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde el debate sobre la cobertura mediática de la crisis y la imparcialidad de los informativos se ha intensificado. Mientras la manifestación avanzaba por las principales arterias de la ciudad, un grupo de jóvenes se acercó a un equipo de periodistas de La Sexta que cubría el evento. En un acto que dejó a todos sorprendidos, los jóvenes increparon a los reporteros con gritos como «sois unos criminales y unos hijos de fruta», una actitud agresiva que no pasó desapercibida para los asistentes y, sobre todo, para los usuarios de las redes sociales, donde las imágenes del enfrentamiento se difundieron rápidamente. La escena fue grabada por varios testigos, quienes, tras compartir los vídeos en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, hicieron que las imágenes se volvieran virales en cuestión de horas. El incidente evidenció el creciente descontento de una parte de la población hacia ciertos medios de comunicación, que, según los manifestantes, habrían jugado un papel fundamental en la manipulación de la información relacionada con la crisis política y social que atraviesa el país. El ataque verbal a los periodistas de La Sexta no fue un hecho aislado, sino que reflejó un sentimiento generalizado de desconfianza hacia los medios tradicionales, que, en opinión de muchos, han perdido su imparcialidad. Para los detractores de estos medios, los periodistas ya no cumplen su función de informar de manera objetiva, sino que se han convertido en simples portavoces de los intereses del poder político. Este sentimiento se ha intensificado en los últimos años, especialmente con la cobertura de eventos críticos como la crisis económica, las elecciones generales o, más recientemente, la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, que, según ciertos sectores de la población, habría sido presentada de forma sesgada. En este sentido, el incidente con los periodistas de La Sexta se entendió como una manifestación de rechazo hacia lo que muchos perciben como una manipulación mediática destinada a proteger la imagen del gobierno central, especialmente del presidente Pedro Sánchez. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres que Pedro Sánchez deje de gobernar. El enfrentamiento también ha puesto de manifiesto el malestar generalizado con lo que algunos consideran una cobertura mediática parcial y sesgada de la crisis de la DANA, que afectó a miles de familias en la Comunidad Valenciana. Los medios como La Sexta o Televisión Española fueron señalados en varias ocasiones por los manifestantes, quienes acusaban a estos canales de ser demasiado complacientes con la gestión del gobierno ante la emergencia. Desde los sectores más críticos, se argumentó que la cobertura de la crisis por parte de estos medios no reflejaba adecuadamente la gravedad de la situación, ni tampoco las carencias en la respuesta tanto del gobierno autonómico como del gobierno central. En particular, se les acusó de suavizar las consecuencias de la tormenta, omitiendo o restando importancia a la responsabilidad que, en su opinión, tanto la Generalitat Valenciana como el Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen en la gestión de la emergencia. El malestar de la ciudadanía, reflejado en el altercado con los periodistas, es solo una de las múltiples señales de un creciente rechazo hacia la forma en que ciertos medios de comunicación están cubriendo temas clave.
mientras que algunos defienden la postura de estos medios, argumentando que se limitan a relatar los hechos y a seguir la línea editorial de los tiempos actuales, otros los acusan de haberse convertido en herramientas del poder, incapaces de ofrecer una cobertura justa, crítica y equilibrada de los acontecimientos. Este clima de desconfianza hacia los medios tradicionales se ha visto alimentado por las acusaciones de manipulación informativa, que han circulado principalmente a través de las redes sociales, donde muchos usuarios se sienten más conectados con voces alternas que, según ellos, aportan una visión más cercana a la realidad que lo que los grandes medios ofrecen. En este sentido, el incidente con los periodistas de La Sexta es solo la punta del iceberg de un debate mucho más profundo sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual. Para muchos, los medios de comunicación ya no cumplen su función de informadores imparciales, sino que se han alineado con los intereses políticos y económicos del poder, lo que ha generado un ambiente de desconfianza en una parte significativa de la población. Además, la rapidez con la que las imágenes del enfrentamiento se viralizaron en las redes sociales, y la cantidad de usuarios que expresaron su apoyo a los jóvenes manifestantes, pone de relieve el poder creciente de las plataformas digitales como alternativa a los medios tradicionales, donde los ciudadanos pueden compartir su opinión y acceder a información sin filtros, sin depender de las versiones oficiales o mediadas por las grandes corporaciones mediáticas. Este incidente en Valencia, lejos de ser un caso aislado, refleja una tendencia creciente en la sociedad española, y en general, en muchas otras democracias occidentales, la creciente polarización mediática y la crisis de confianza hacia los medios de comunicación tradicionales. A medida que los ciudadanos se sienten cada vez más distanciados de las versiones oficiales y de la narrativa dominante que proporcionan los grandes medios, surge un espacio donde las voces alternativas, los foros de discusión y las plataformas digitales adquieren cada vez mayor relevancia. Mientras tanto, la relación entre los periodistas y la sociedad parece volverse cada vez más tensa, y la pregunta sobre la imparcialidad y la ética de los medios seguirá siendo un tema crucial en el debate público. El incidente que tuvo lugar recientemente ha desatado una avalancha de reacciones en las redes sociales, donde diversos usuarios aprovecharon la difusión del altercado para expresar su descontento y críticas sobre el papel de los medios de comunicación en la actualidad. Estos usuarios acusaron a los grandes medios de ser meros instrumentos del gobierno, especialmente en lo que respecta a la figura del presidente Pedro Sánchez. Según sus comentarios, los medios no cumplirían con su función primordial de informar de manera objetiva e imparcial, sino que estarían actuando como altavoces del poder político, protegiendo y favoreciendo la imagen del presidente y su gobierno. En muchos de los mensajes que se compartieron, se leía un claro rechazo hacia lo que se percibe como una manipulación informativa, una distorsión deliberada de la realidad que se lleva a cabo desde las altas esferas de los medios para satisfacer los intereses políticos del gobierno en el poder. En este contexto, las críticas a los grandes medios se centraron especialmente en su supuesto papel como actores que manipulan la información para construir una narrativa que favorezca a los que ocupan posiciones de poder. Los usuarios que compartían este punto de vista expresaron su malestar ante lo que consideran una falta de independencia en los medios, y afirmaron que estos se habrían alineado con los intereses del gobierno de manera casi incondicional, actuando en función de los intereses de los dueños o jefes de esos medios, a quienes acusan de estar más interesados en mantener el status quo político que en ofrecer una cobertura veraz e imparcial de los hechos. A través de los comentarios y publicaciones, los críticos subrayaron que, en su opinión, los verdaderos responsables de la manipulación de la información no son los periodistas de a pie, sino los altos directivos y editores de los medios, quienes, a su juicio, imponen una línea editorial que distorsiona la realidad para ajustarla a las conveniencias del poder. Como era de esperar, las imágenes del altercado se hicieron virales rápidamente, y los usuarios de las redes sociales comenzaron a compartirlas masivamente, generando un debate de gran envergadura. En las plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, miles de ciudadanos mostraron su apoyo a los jóvenes que se habían enfrentado a los periodistas durante el incidente, y muchos de ellos justificaron su actitud, aludiendo a que, según ellos, los jóvenes no eran los responsables directos de la manipulación de la información. En su lugar, muchos usuarios dirigieron su furia hacia los jefes o directores de los medios de comunicación, a quienes acusaron de ser los verdaderos artífices de la distorsión informativa. Esta división en la percepción de los responsables refleja un sentimiento generalizado de frustración y desconfianza hacia el sistema mediático, un sistema que muchos consideran cómplice del poder político en turno. Por otro lado,
otros usuarios subrayaron que los periodistas, aunque no exentos de responsabilidad, actúan dentro de un marco condicionado por las decisiones editoriales impuestas desde arriba, y que son los altos ejecutivos y los propietarios de los medios quienes realmente deciden qué información se transmite y cómo se presenta al público. Esta visión ha alimentado una creciente indignación hacia el modelo mediático tradicional, percibido por algunos como una herramienta más al servicio del poder, que en lugar de cumplir con su función de controlar y fiscalizar al gobierno, se convierte en un actor más de la política, manejando la información de manera selectiva y, a menudo, manipuladora. La viralización del incidente ha puesto en evidencia esta fractura entre los periodistas que, según sus críticos, serían solo peones dentro de un sistema mediático que obedece a intereses más amplios, y la élite de los directores y propietarios de los medios, que serían los que dictan las pautas. El incidente no solo expone las tensiones entre la ciudadanía y los medios de comunicación, sino que también pone de manifiesto el creciente malestar hacia el papel que algunos de estos medios juegan en la política. El malestar es particularmente palpable cuando se trata de la cobertura de temas candentes, como la crisis de la Dana, depresión aislada en niveles altos, un fenómeno meteorológico que afectó a varias regiones de España y que se convirtió en un tema de gran relevancia política y social. En este contexto, muchos ciudadanos sienten que la cobertura mediática de la crisis fue inadecuada o sesgada, ya sea por omisión de información relevante o por presentar una versión de los hechos que no refleja la realidad en su totalidad. Algunos acusan a los medios de no cuestionar suficientemente al gobierno sobre su gestión de la crisis, mientras que otros creen que los medios fueron demasiado indulgentes con el poder político, favoreciendo la imagen del presidente Sánchez y su gobierno, en lugar de hacer un análisis más crítico e imparcial de la situación. La creciente desconfianza hacia los medios tradicionales ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, y este sentimiento se ha visto intensificado por la polarización política que atraviesa el panorama mediático en España. Mientras algunos defienden el concepto de libertad de prensa y el derecho de los medios a opinar y presentar la información desde diversas perspectivas, otros sostienen que esa misma libertad ha sido mal interpretada y, en muchos casos, mal utilizada. Según los críticos, ciertos medios de comunicación se han alineado con el poder político y económico, utilizando la información como una herramienta estratégica para manipular la opinión pública y asegurar que los intereses de ciertos grupos predominantes se vean reflejados en la cobertura mediática. Este fenómeno no es aislado ni puntual, sino que constituye una tendencia generalizada que se extiende a lo largo de numerosos temas de actualidad. La crisis de la Dana, depresión aislada en niveles altos, es solo un ejemplo de cómo los medios tradicionales han sido percibidos como actores parcializados al servicio de la agenda política del momento, contribuyendo a crear un ambiente de desconfianza hacia los medios de comunicación convencionales. En este contexto de polarización y confrontación, el problema de la manipulación informativa no solo ha afectado la percepción de los medios de comunicación, sino que también ha reforzado las divisiones ideológicas dentro de la sociedad. Cada vez más personas sienten que los medios tradicionales responden a intereses concretos, a menudo asociados con la política y el poder económico, y que su papel en la sociedad no es tanto el de informar de manera objetiva, sino el de influir en las creencias y comportamientos de la audiencia. Este fenómeno ha llevado a una fragmentación de la información, donde cada grupo ideológico se agarra a los medios que consideran más alineados con su visión del mundo, lo que alimenta aún más la desconfianza y la polarización. La sensación de que los medios ya no cumplen con su rol fundamental de ofrecer una información imparcial y veraz se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar entre la ciudadanía. La crítica a los medios tradicionales se ha agudizado, especialmente en un momento en que la desinformación y las fake news circulan con gran rapidez a través de plataformas digitales, lo que genera una constante batalla por la verdad en el ámbito público. En este panorama, la proliferación de nuevas plataformas de información, como los medios digitales y las redes sociales, ha sido vista por muchos como una respuesta a esta crisis de confianza. Estas plataformas, en principio, ofrecen una mayor pluralidad de voces, y se presentan como una alternativa a los grandes medios tradicionales, a menudo percibidos como monopolios de poder. En teoría, los medios digitales tienen la capacidad de ofrecer una variedad de perspectivas y contenidos que no siempre se encuentran reflejados en los medios tradicionales, lo que les otorga una imagen de ser más cercanos a la ciudadanía y, por lo tanto, más independientes. En un mundo donde las grandes corporaciones mediáticas parecen concentrar el poder de la información, las plataformas alternativas pueden parecer un soplo de aire fresco.
Este auge de los medios digitales ha permitido que nuevas voces, más diversas y menos condicionadas por los grandes intereses económicos y políticos, encuentren un espacio para expresarse. Sin embargo, este aparente renacer de la independencia mediática también ha traído consigo nuevos problemas. La facilidad con la que se difunden contenidos en Internet ha facilitado la circulación masiva de fake news, teorías conspirativas y desinformación de todo tipo. Las redes sociales, en particular, se han convertido en un caldo de cultivo para la desinformación, alimentada por algoritmos que priorizan el contenido sensacionalista o polarizado, independientemente de su veracidad. En lugar de ser un refugio de la verdad, muchas de estas plataformas se han transformado en espacios donde el debate público se polariza aún más, y donde las opiniones se radicalizan, alejándose de cualquier intento de consenso o diálogo constructivo. Este fenómeno ha generado una paradoja: las plataformas alternativas han ampliado el espectro de la información disponible, pero también han hecho más difícil discernir entre lo veraz y lo falso, entre la información legítima y la propaganda. Lo que se ha vuelto evidente es que el simple hecho de cambiar el medio de comunicación, de abandonar los medios tradicionales en favor de los digitales, no resuelve el problema fundamental de la manipulación informativa. La solución a la crisis de confianza que afecta al periodismo moderno no radica en la sustitución de un medio por otro, sino en un esfuerzo colectivo para promover una mayor responsabilidad en la producción y difusión de la información. Es necesario que tanto los medios tradicionales como los digitales asuman su rol en la construcción de una opinión pública informada y responsable. La propagación de fake news y de discursos polarizados demuestra que la lucha por la verdad y por la ética en los medios de comunicación es un desafío mucho mayor que simplemente cambiar el canal a uno alternativo. Los periodistas y las plataformas digitales tienen una responsabilidad ética que no puede ser ignorada, independientemente del medio por el que se difunda la información. Este conflicto ha quedado particularmente patente en el incidente que involucró a ciertos jóvenes y periodistas, que no solo reveló las tensiones entre la ciudadanía y los medios tradicionales, sino que también reflejó el creciente malestar de muchos sectores de la sociedad respecto a la información que circula a través de los canales mediáticos convencionales. Lo que comenzó como una disputa puntual, se ha transformado en un símbolo de un descontento generalizado hacia los medios de comunicación tradicionales. Este episodio ha puesto sobre la mesa un debate crucial y urgente sobre la independencia de los medios, el papel del periodismo en una democracia moderna y la necesidad de encontrar modelos informativos que sean más transparentes, responsables y verdaderamente imparciales. En un contexto donde la polarización política sigue en aumento, la tarea de los periodistas se vuelve cada vez más compleja y delicada, pues no solo deben enfrentarse a las presiones externas y a los intereses corporativos y políticos, sino también a la creciente desafección de una parte significativa de la audiencia. El reto es aún mayor cuando se considera que una parte importante de la sociedad ya no cree en los relatos ofrecidos por los medios convencionales. En un entorno donde las opiniones están más polarizadas que nunca, la confianza en los medios de comunicación está en su punto más bajo. Las audiencias se sienten desilusionadas por un periodismo que no cumple con sus expectativas de imparcialidad y veracidad, y la desconfianza se traduce en un consumo selectivo de la información. Los ciudadanos buscan medios que se alineen con sus creencias, lo que, a su vez, refuerza las burbujas de desinformación y las cámaras de eco. Por lo tanto, la recuperación de la confianza del público en los medios no es solo una cuestión de cambiar los modelos informativos, sino de restaurar la credibilidad del periodismo como un pilar fundamental de la democracia. En conclusión, el panorama mediático actual está marcado por una profunda crisis de confianza que se extiende tanto a los medios tradicionales como a las plataformas digitales. La polarización política y la desinformación han creado un caldo de cultivo perfecto para la desconfianza generalizada hacia la información que circula en los medios, lo que subraya la necesidad urgente de repensar el papel del periodismo en la sociedad contemporánea. La solución a esta crisis no está en un simple cambio de plataformas, sino en una renovación ética del periodismo que recupere su compromiso con la verdad, la transparencia y la responsabilidad. Es un reto que involucra tanto a los medios de comunicación como a la audiencia, y que requiere de un esfuerzo conjunto para reconstruir la confianza en la información y garantizar que el periodismo siga siendo una herramienta fundamental para el ejercicio de una ciudadanía informada y responsable.